Vamos a ver la presentación de la MVP. ¿Ahí ves mi pantalla? Sí, ya. ¿Y me escuchas bien? Sí. Ok. Bueno, entonces vamos a empezar a ver la parte de los datos victimológicos y la incidencia delictiva. Los componentes de los datos delictivos son dos. Uno que es la cifra aparente, que son las denuncias que sí vamos y hacemos ante el Ministerio Público para para integrar una carpeta de investigación. Y la otra parte es pues los delitos que no son denunciados ante el MP, que se llama cifra negra. Pues hay dos formas de aproximarnos a los datos, una es cuantitativa y la otra es cualitativa. La cuantitativa se asocia con la cifra aparente y la cualitativa se asocia con la cifra negra. Entonces, dentro del contexto de la parte cuantitativa están las estadísticas oficiales, es decir, las denuncias y las encuestas de victimización y percepción de inseguridad. En conjunto, ambos grupos de datos nos sirven para tener datos, tener evidencias y poder formular políticas públicas. Particularmente las encuestas de victimización surgieron en los años, pues ya casi 70 del siglo pasado, en 1967 en Estados Unidos por la Comisión Presidencial para el Delito, en 1972 en Estados Unidos, en la Oficina de Estadísticas de Justicia, surge la Encuesta Nacional de Victimización Criminal y básicamente pues el aporte y lo que intentaron hacer fue hacer estimaciones de la cifra negra y aportar los primeros elementos metodológicos para su formulación, ¿no? Porque era algo que no se había tocado antes. Las encuestas de victimización se fortalecieron gracias a que en los años 70 pues surge el movimiento feminista y también surge la victimología, entonces se voltea a ver no solamente a quien comete el delito, sino también a quien es víctima de él. Entonces, esta es la pregunta tipo, o sea, en realidad es que las encuestas de victimización pues se aplican a nivel internacional en muchos países y pues había que hacer una pregunta que nos permitiera hacer comparaciones entre países, ¿no? Entonces hay una pregunta que es, ¿qué tan seguro o segura te sientes caminando solo o sola en tu barrio al anochecer? Entonces, bueno, pues aquí un poco, la crítica a la pregunta es que la pregunta asume que el encuestado en primer lugar que sale solo, que sale en su barrio y que sale al anochecer. Entonces, no todas las personas tienen el mismo grado de movilidad, ¿no? Habría que considerar esa parte. Y además, pues como que de entrada te pone en un ambiente de indefensión, ¿no? Porque te pone solo y te pone al anochecer. Entonces, creo que valdría la pena como analizar el tipo de preguntas que se hacen en este tipo de encuestas, porque pues ya en principio te pone solo y te pone al anochecer ya el escenario es extraordinario, ¿no? Particularmente vamos a ver la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, que es la ENVIPE, y pues la última que se emitió fue la 2020. Por el tema de la pandemia no ha estado pues de una forma constante, pero generalmente se publica en marzo del año en curso. Entonces, ahorita pues ya estamos en abril. Entonces, yo creo que si se levantó, ya se tendría que publicar en estos días. Ahorita vemos cuál es la lógica. Pero bueno, ahorita tenemos datos 2020, que en realidad hacen referencia al 2019. O sea, se levantan en 2019 y se publican en 2020. Entonces, los del 2020 se levantan en 2020 y se publican en 2021.
Entonces, lo que vamos a ver ahorita son resultados, pero del 2020 que se levantaron en 2019. Pues bueno, en el marco de la, ay, aquí ya no veo. En el marco del Subsistema Nacional de Información de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia, surge la necesidad de plantear esta encuesta que permite realizar estimaciones de la incidencia delictiva, características del delito, las víctimas y el contexto de la victimización. Se busca obtener información sobre percepción de seguridad pública, sobre percepción sobre el diseño y experiencias con las instituciones a cargo de la seguridad pública y la justicia. ¿No? No. Entonces, algo muy importante de la ENVIPE es que calculan tasas de prevalencia. No sé si ya lo habías visto, y creo que lo vimos también en la lectura de cuando vimos el Atlas de Violencia de Latinoamérica. Creo que fue Belén la que habló de el caso de Argentina y hablaba de tasas de prevalencia. Entonces, lo que busca una tasa de prevalencia es normalizar los datos, es decir, que puedan ser comparables. Porque, por ejemplo, si nos preguntamos dónde hay más delito de robo, ahorita en qué estado, pues seguramente va a ser en Ciudad de México, y la lógica es que porque hay más gente, pues hay más delitos o más robo de vehículos, ¿no? Por ejemplo, si comparamos lo que pasa, perdón, entre Ciudad de México y lo que pasa en Chiapas, pues claro, que seguramente que el que va a tener más, o sea, más datos así en total, pues sería Ciudad de México porque tiene más gente y tiene más autos. En cambio, si calculamos la tasa de prevalencia, es decir, el número de personas que fue víctima de algún delito entre la población de 18 años y más en este caso, pues seguramente que ya podemos hacer comparaciones entre estados o entre países. Por eso es muy importante este tema de la tasa de prevalencia, y se calcula dividiendo el total de personas víctimas de por lo menos un delito entre la población de 18 años y más, y se multiplica por el número de personas de la cual queremos calcular la tasa de prevalencia. Entonces, podríamos tener una tasa de prevalencia de por cada 10,000 habitantes o por cada 1,000,000 de habitantes, ¿no? Pues por ejemplo, ahora con lo del COVID, ¿no? Se calculan tasas de prevalencia por cada 1,000,000 de habitantes para que sea comparable entre los estados. Otros indicados pueden ser el número de médicos, el número de policías, el número de muerte infantil. El tema de la muerte infantil es importante porque pues nos habla de la muerte de un grupo muy vulnerable, ¿no? Como lo son los niños. Ya me pasé. Bueno, estos datos son de la presentación de la ANVIPE. Dice que se plantean como objetivo medir la victimización del hogar y la victimización personal durante 2019. Entonces, te das cuenta que aquí dice 2019 y reportado en 2020, es lo que te decía. Estimar el número de víctimas durante 2019, estimar el número de delitos ocurridos durante 2019, estimar la cifra negra de los delitos y sus causas, medir la percepción actual de los habitantes del país sobre seguridad en el lugar en donde viven y donde realizan sus actividades cotidianas, medir el grado de confianza en las instituciones de seguridad pública y la percepción sobre su desempeño, identificar y medir cambios en actividades y hábitos de las personas por temor al delito durante 2019, estimar los costos de la delincuencia en personas y en hogares durante 2019, estimar las repercusiones del delito sobre las víctimas e identificar y medir actitudes y experiencias de las víctimas con las instituciones de seguridad pública en la procuración de justicia. Entonces, si te das cuenta, es un esquema muy amplio porque tiene que ver, pues, primero con el número de personas que fueron, de hogares y de personas que fueron víctimas de algún delito. La cifra negra, es decir, por qué no acudió a denunciar, la percepción que tiene del lugar donde vive,
el grado de confianza que tienes sobre las instituciones de seguridad que tienen que ver con la seguridad pública, si hemos o no hecho cambios en las actividades y hábitos a partir del miedo de ser víctimas de algún delito, estimar la repercusión, esto de los costos de la delincuencia, las repercusiones y finalmente las actitudes y experiencias que tenemos frente a las instituciones que procuran la impartición de justicia. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, vamos bien. Ok. Ok, entonces aquí, si tú entras a la página del INEGI, en la parte de encuestas en hogares, está la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública en VIPE 2020 y tienes desde el 2000, desde el 2011 hasta el 2020. Y te decía que en estos días seguramente van a publicar los datos 2021 y se refiere a los datos o sea, son datos levantados como referencia al año anterior. Entonces, este que se publicó en 2011 refiere datos 2010. Este que se publicó en 2017 refiere datos, creo que se levanta a los últimos meses del año y se publica los primeros meses del siguiente. Entonces, por ejemplo, este de 2017, lo que vas a encontrar en realidad son datos de los últimos meses de 2016 y tiene estas grandes apartados, la parte de documentación, donde viene una presentación ejecutiva nacional, que de hecho es parte de lo que vamos a ver en esta presentación, una presentación ejecutiva por entidad federativa, una parte metodológica, los cuestionarios que aplicaron, un glosario y los metadatos. Luego están los tabulados, que son pues grandes tabulados que ellos ya identificaron. Ahorita vemos cuáles son las tablas que vienen en los tabulados y luego una parte de microdatos, ¿no? Ahí donde podríamos descargar el dato puntual del hogar y de la persona que se levantó, pero pues acuérdate que la representatividad geográfica, bueno, creo que son, pero bueno, la representatividad geográfica que tiene esta encuesta es a nivel nacional. Entonces nos serviría mucho que consultemos microdatos. Esto ya son secciones generales del INEGI de datos abiertos y herramientas. Entonces, pues aquí está. Cobertura geográfica a nivel nacional, nacional urbano, nacional rural. El desglose geográfico es por entidad federativa, por ciudad y áreas metropolitanas. ¿Sí? ¿Qué es un área metropolitana, Sagra? Sagra, ¿sí estás? Sí, sí estoy. Solo que ahorita no la escuché. ¿Qué es un área metropolitana? Un área metropolitana. Ay, déjenme acuerdo. Es Ay, no me acuerdo. A ver. A ver, según mis apuntes de ciudades, es cuando es el conjunto de las ciudades aglomeradas que cuenta con una ciudad principal o una metrópoli. Y en tus palabras, Pues yo creo que sí sería la parte más importante pues sí, de un conjunto de ciudades, por como ejemplo. pues lo hablamos en Ciudad de México a veces, ¿no? No, 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 más bien en Guadalajara, ¿no? En No Jalisco. sé. Sí.
Sí, como, pues también la del Valle de México, pues el conjunto no me acuerdo cuántos municipios son, pero pues sí que están conurbados entre ellos. Entonces, conurbado es igual a metropolitano, a zona metropolitana. No, 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 porque Bueno, vamos a continuar con la exposición, pero yo generalmente no me detengo aquí porque, o sea, con los alumnos que generalmente veo esto, pues son policías, son criminólogos, ¿sí? Entonces, como que no tiene importancia para ellos el tema de las áreas metropolitanas, ¿no? Pues lo ven así como, ah, sí, sí, otra cosa más. Pero me parece que en su caso, en tu caso particularmente porque eres la que está ahorita, sí tendrían que manejar esos términos y sí es importante que pues que por lo menos ustedes lo entiendan y que sean capaces de explicarlo. Acuérdate que ya van a salir, ¿no? Entonces, bueno, si quieres, después lo buscas y ves particularmente que bueno, en general te recomendaría que vieras el tema del sistema urbano nacional. Dentro del sistema urbano nacional hay zonas metropolitanas, hay zonas conurbadas y hay centros urbanos. Entonces, pues ahí te invitaría a que lo revises. Bueno, vamos a seguir entonces. Ay, ¿por qué no avanza? Ahí está. Entonces, estas son las 34 ciudades y áreas metropolitanas de interés, ¿no? Em, pues esta es su distribución. De hecho, la Ciudad de México como que la dividen norte, sur, oriente y poniente, pues porque además es súper grande, ¿no? Entonces, ¿qué delitos se reportan en esta encuesta? Este tema es fundamental, porque pues, generalmente se confunde, que podría ser como objeto de cualquier tipo de delito y no es así. Los cuales sí se reportan el robo total de vehículo, el robo parcial de vehículo, el robo en casa habitación, robo o asalto en calle o transporte público, el robo en forma distinta a las anteriores como carterismo, allanamientos con robo en patio o cochera, el fraude, la extorsión, las amenazas verbales, lesiones y otros delitos como secuestros y delitos sexuales. Entonces, pero aquí esta nota es, me parece que lo más importante de esta lámina algunos delitos como narcotráfico, delincuencia organizada y trata de personas no son susceptibles de medirse en una encuesta de victimización. ¿Por qué, por qué será así, Sagra? ¿Por qué te imaginas que estos delitos no son susceptibles de ser medidos con una encuesta de victimización? En esta encuesta, acuérdate que lo que hacen es que van a tu hogar censal a tu casa y te preguntan si fuiste víctima de algún delito, si cambiaste tus hábitos, dónde te ocurrió, si dejaste de hacer cosas a partir de que fuiste víctima de ese delito. ¿Por qué te imaginas tú, que estos delitos no son susceptibles? El narcotráfico, la delincuencia organizada y la trata de personas. Pues yo creo que aparte porque es un tema, sí, tal vez más sensible, ya, Ah, que pero mucho como, ruido. Porque, bueno, ahora sí que no me imagino que sea como algo más, tal vez de victimización, o bueno, no sé cómo explicarlo, pero más bien a lo que hago referencia es que siento que es como más difícil ser como muy puntual en decir esto fue por narco, esto fue por delincuencia, este, como podemos así señalar más fácil un robo de vehículo o un fraude, em, que pues sí, tener como la especificación de quién o qué fue como, bueno, con la delincuencia organizada o el narco. exactamente. Las víctimas no son tan tangibles, ¿no? Las víctimas del narcotráfico, pues podríamos decir que somos todos, pero no hay como alguien, pues, que diga, yo fui víctima del narcotráfico, ¿no?
Puede ser víctima de tráfico de personas, puede ser víctima de otras cosas específicas. Por el tema del narcotráfico, pues no habría como una parte material y tangible tan directa, ¿no? De la delincuencia organizada, pues igual no. Además sería como difícil encontrar, por ejemplo, a una víctima de trata de personas, ¿no? Este, pues generalmente las que son identificadas o están en albergues o pues ya yo creo que seguramente no quieren ni recordar de lo que vivieron, ¿no? Entonces, por eso es muy importante tener en la cabeza que este tipo de delitos no son reportados a través de una encuesta de victimización. Em, ok, la parte de bueno, regresamos al reporte de los resultados. En la parte de los tabulados tenemos estos: el nivel de victimización y delincuencia, la caracterización del delincuente, la denuncia del delito, las características de las víctimas del delito y los delitos. Ya no se ve aquí. Espérame, entonces, a ver. Cortó esa. Compartir. Entonces, aquí en la página del INEGI, entramos aquí donde dice INVIPE 2020. No, aquí no era. Eran los resultados. INVIPE, INEGI. Ok. Aquí, en la parte de tabulados, quiero que veas las tablas que hay. Son estas. Y habíamos visto hasta características de las víctimas del delito, de delito, los delitos y los daños, percepción sobre la seguridad pública, desempeño institucional, caracterización del delito en los hogares, información en ciudades y áreas metropolitanas y la información de Ciudad de México, pues, porque vimos que incluso se tiene que dividir en 4 sectores. Entonces, por eso los reportan aparte. Ok, entonces regresamos aquí. Vamos a ver los principales resultados. Entonces, tenemos una tasa de prevalencia delictiva por entidad federativa, que son víctimas por cada 100,000 habitantes. Ya vimos cómo se calcula la tasa de prevalencia, que es una división, ¿no? El número de personas víctimas entre el número de personas total por, en este caso, 100,000, por 100,000 habitantes. Entonces tenemos en la cúspide al Estado de México, después a Ciudad de México y así hasta llegar a Chiapas. Aquí lo tenemos en intervalos de clase donde el color nos indica la intensidad de la variable que va desde un 12.3 en Chiapas hasta un 38.5 en el Estado de México. Guanajuato tiene un 27.0. Acuérdate que es tasa de prevalencia. Víctimas por cada 100,000 habitantes para la población de 18 años y más. Entonces, como ya está normalizado, entonces sí podemos comparar. Y aquí tenemos que, por ejemplo, Baja California, aunque tiene menos población, tiene una tasa de prevalencia más alta. El mismo Aguascalientes, ¿no? Tiene un 33.2 de la tasa. Yucatán, fíjate que generalmente Yucatán había salido siempre como muy bajo y ahora Chiapas fue el más bajo. Luego tenemos la incidencia delictiva en las personas por sexo. Entonces vemos que durante 2019 la incidencia delictiva en hombres fue 7% mayor que la estimada para mujeres. Y aquí tenemos el histórico de 2012 al 2019. En este color moradito es el de las mujeres y el gris es el de los hombres. Entonces aquí vemos pues más o menos se mantiene, ¿no? La tasa estimada de las mujeres está abajo que la de los hombres, que de ahí se agarran para hacer ciertos comentarios. Pero bueno, por tipos de delito. Durante 2019 se cometieron 30.3 millones
de delitos asociados a 22.3 millones de víctimas. Porque hay una diferencia entre delitos y víctimas, Sagra, porque hubo 30.3 millones y solo 22.3 millones de víctimas. Sagra. Pues porque puede ser doble, pues no sé, doble delito. Algo así se me ocurre. ¿Cómo? Como doble delito. O sea, por ejemplo, no sé, que le roban el carro a alguien y lo secuestran. Y ya Ajá. van dos delitos y una por una persona. Exactamente, o puede ser que a un grupo de personas los asalten y solamente acuda uno a denunciar, ¿no? O como el ejemplo que pones es bueno, ¿no? Puede ser que en un acto, en un hecho, pueda haber más de un delito y solamente una víctima. Muy bien, entonces tenemos aquí que los principales delitos son robo o asalto en la calle o transporte público. Y aquí está la importancia del análisis espacial que vamos a hacer en las siguientes clases, ¿no? Porque si es el delito más frecuente, pues en primer lugar tendríamos que ver cuál es su funcionamiento espaciotemporal. Después tenemos la extorsión, el fraude, robo total o parcial de vehículo, amenazas verbales, otros delitos, robo en casa, habitación, lesiones y otros robos, ¿no? Y aquí tenemos la comparación entre lo que pasó en 2018 y en 2019. Entonces, vemos que sí hubo una disminución, ¿no? De 37.807 delitos por cada 100.000 habitantes a 33.659 delitos por cada 100.000 habitantes. De hecho, este moradito es el 2019 y el gris es, perdón, 2018. Luego tenemos aquí los delitos más frecuentes por entidad federativa. Entonces, tenemos aquí que el delito más frecuente en varios de los estados es el robo, porque pues aquí fue un dato a nivel nacional y aquí ya es un dato a nivel estatal. Luego tenemos aquí el tema de la denuncia, delitos denunciados. En 2019 se denunció el 11% de los delitos, el 11% de los delitos, es decir, que no se denunció el 92, bueno, sería el 90 y el El 89, ¿no? 89. Ujú. De ellos, bueno, de los que sí se denunciaron ante el Ministerio Público inició una carpeta de investigación del 69.1% de los casos. Y de ahí se denunció 7.6. Durante el 2019 se denunció e inició una carpeta de investigación en 7.6 del total de los delitos y en contraparte el 92.4% de los delitos no hubo denuncia y no se inició carpeta de investigación. Entonces, en realidad, si seguimos la cadena de proceso de lo que sí se denunció hasta lo que llegó a una sentencia, el porcentaje es mínimo, ¿no? Y aquí vemos el porcentaje de delitos denunciados ante el Ministerio Público con carpeta de investigación del total de delitos y sin carpeta de investigación. El que diga con carpeta de investigación quiere decir que el Ministerio Público sí inició una investigación en torno al hecho que sucedió, porque puede ser pues que Sagra no me caiga bien y entonces yo voy al MP y les digo, es que ella me hizo y me dijo y etcétera, ¿no? Y entonces si no hay los elementos necesarios para iniciar una carpeta de investigación, pues claro que lo van a desechar, ¿no? Entonces por eso es esa diferencia entre en los que sí se inició carpeta de investigación y donde no se inició carpeta de investigación. Se integró. Entonces aquí vemos los datos del 2012 al 2019 y vemos que pues en realidad es un dato que se ha mantenido, ¿no? Este, particularmente este año pues se mantiene, no sé si
si te acuerdas de los datos que les presenté de 2015, que estaba como en el 93%, entonces, en realidad es que es algo que se ha mantenido. Y en términos muy generales, podríamos seguir diciendo que solo 1 de cada 10 delitos que suceden en México es denunciado. Tenemos la cifra negra por entidad federativa, donde el estado con el porcentaje más alto es Guerrero con el 96.1, es decir, solo 4 de cada 100 delitos es denunciado, o sea, súper alto, es una cosa. ¿Qué onda? Luego está Oaxaca con el 95.2, Michoacán con el 95%, Baja California Sur, en la contraparte, con el 89.3, Chihuahua con el 87.7 y Colima, que es el estado que tiene la cifra negra más baja con el 84.5%. Aquí vemos igual el dato. Después tenemos las razones por las cuales no acudimos a hacer las denuncias de los delitos. Y bueno, aquí vemos que en primer lugar identificamos a la denuncia como una pérdida de tiempo, después a la desconfianza en la autoridad, que serían como las dos más importantes, y sí, perdón, en la gráfica comienza aquí, por causas atribuibles a la autoridad, que es el 64.1, otras causas, que es el 35, y no especificado con el 0.8. Dentro de las causas atribuibles a la autoridad, pues se desglosa en este apartado. En primer lugar, la pérdida de tiempo y después la desconfianza en la autoridad. Después tenemos la percepción sobre seguridad pública, principales preocupaciones. Y aquí vemos la comparación de todo el año contra el periodo julio a agosto. Entonces vemos que en general la principal preocupación que tenemos los mexicanos es el tema de la inseguridad, el desempleo, después la salud, la pobreza y en último, en los términos, la escasez de agua. Entonces, pues la inseguridad es un tema súper importante, pues el que estamos abordando porque es de la principal preocupación que en los últimos años hemos tenido como población del país. Sobre los lugares específicos donde nos sentimos inseguros, en primer lugar tenemos el cajero automático en la vía pública, la calle, el transporte público, el banco, la carretera, y en el último de los términos está la casa de cada una de las personas, lo cual a mí, pues me parecería grave que alguien se sienta inseguro en su propia casa, ¿no? Te creo cuando estás en la calle, en el transporte o en el cajero, pero en tu casa, en tu trabajo, en la escuela, es complicado, ¿no? Luego tenemos aquí el cambio de comportamientos, que son cosas que dejamos o no dejamos de hacer por miedo de ser víctimas de algún delito. O sea, en general, estos datos se han mantenido en los últimos años. Ya no se permite a sus hijos menores de edad que salieran a la calle, usar joyas, salir de noche, llevar dinero en efectivo, tomar taxi, ¿no? Después tenemos la percepción de confianza y corrupción en las autoridades. Y bueno, en primer lugar, en quien confiamos más, en general la población, es en la Marina, después en el Ejército, y en último lugar, en quienes menos confiamos es en la Policía de Tránsito, que generalmente es municipal. Eh, pues aquí están los tabulados, que ya los habíamos visto. Y bueno, pues finalmente que la MVP tiene límites, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué tiene límites? Porque una sola cifra no es suficiente para reflejar toda la situación de violencia e inseguridad en un estado, sino que se deben comparar diversos indicadores entre sí, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo dijera que Guanajuato tiene una tasa de prevalencia de homicidio de tanto, ¿no? No quiere decir que en todos los municipios del estado se comporte de la misma manera. Incluso en un mismo municipio puede ser que tenga zonas diferenciadas, ¿no? Entonces, que si estamos hablando de Celaya, pues seguramente que no en todas las localidades de Celaya se comporta de la misma manera. Entonces, por eso
Aquí se identifica esto como un límite, ¿no? Que no se debe tomar como tan literal el dato que se emite por la ENVIPE. En zonas con una crisis de violencia severa se registraron tasas de prevalencia e incidencia menores al promedio nacional, lo cual no quiere decir que sean lugares seguros, sino que aunque ocurren menos delitos, estos son más violentos. No podríamos comparar, no podríamos meter a la misma bolsa un robo de celular que un homicidio, ¿no? O sea, el, el robo del celular pues, es mínimo, o sea, es menor comparado contra el grado de violencia que puede sufrir una persona este, que sufre de muerte, bueno, que sufre la muerte, ¿no? Pues porque ya no hay vuelta atrás. Eh, Luego también tenemos que también existen otros delitos que aquejan a la población y que por la naturaleza de la encuesta no se alcanzan a medir con esta herramienta, como la delincuencia organizada, el tráfico de personas migrantes en situación administrativa irregular, ¿no? Entonces lo que veíamos, ¿no? Si vemos que a lo mejor hay menos, la tasa de prevalencia delictiva entre Tamaulipas y Ciudad de México, pues puede ser que veamos que hay hay más delitos en Ciudad de México, pero son menos violentos que los que pasan en Tamaulipas. Y también, pues la otra cosa es que va a haber delitos que por la naturaleza de la encuesta no vamos a alcanzar a captar. Existen diferencias a nivel estatal y estas son aún más marcadas a nivel municipal, por lo que sería muy relevante analizar los datos de incidencia delictiva y prevalencia tomando como referencia ciudades o zonas metropolitanas. Sin embargo, por el tamaño de la encuesta, pues también pensemos que es algo nacional, ¿no? Entonces es difícil pues diseñar incluso el levantamiento, ¿no? Los datos del MVP no son representativos a nivel de municipio, nos quedamos que son representativos a nivel estatal y de zonas metropolitanas. Y bueno, aquí les puse alguna bibliografía, ¿no? Bueno, ¿de dónde obtuve estos datos? De la Encuesta Nacional de Victimización, la página. Hay un manual de ONU, de Naciones Unidas, que se llama Manual para Encuestas de Victimización, primera edición, que es del 2012. No sé si puede ser que haya una versión más actualizada, pero bueno, lo que buscan es generar estos estándares, estas convenciones para que el levantamiento de los datos se haga de la misma forma en diferentes países. Este libro, que se llama Putting Fear on Crime on the Map, pues que tiene que ver con levantar los datos de percepción de inseguridad y poderlos representar en un mapa. Si lo buscan, creo que sí está disponible. Si no, me dicen si algo de lo que está aquí lo quieren, se los mando. Bueno, primero vean de qué trata y si algo les interesa, y no lo encuentran, se los puedo mandar. Ah, no. Lo tengo, este es muy bueno. Se llama El sentimiento de inseguridad, sociología del temor al delito, pero lo tengo impreso. Entonces, no podría. Podríamos buscar a ver si está en PDF, pero este es súper bueno. Y luego, ya. Y ya es todo. No sé si tengas alguna duda o comentario. ¿Cómo ves, Sagra? ¿Qué opinas del MVP? Pues creo que no lo conocía bien. La verdad no sé qué sensación me provoca que pues también no se tenga que contar todo esto, ¿no? Pero bueno, pues es necesario y pues creo que es todo. Bueno, no conocía la página así bien, más que cuando la expuso, pues sí fue Belén. Y ya, sí, para pues buscar poquito más, ¿no? Sí, sí, pues en general, eh, yo les digo a mis alumnos de SIG y de cartografía que en los equipos multidisciplinarios somos bueno, los geógrafos, somos los que levantamos la mano y decimos, oigan, ¿y si hacemos un mapa? Entonces, como que siempre tenemos esta posibilidad de poder representar los datos de forma espacial, ¿no? Pero además eso
pues nos da la responsabilidad de saber de dónde hacernos de datos, ¿no? Y saber a qué escala están y saber de qué años hay disponibles, etcétera. Porque si proponemos incluir, no sé, por ejemplo, la variable de, pues en este caso de percepción de inseguridad o de incidencia delictiva, pues tenemos que saber de dónde obtener los datos, de cuál es la escala a la que a la que los vamos a poder representar, de qué años hay, y si quisiéramos, si dijéramos, vamos a agregar la variable de pobreza o de marginación, pues también tendríamos que saber, o sea, como la recomendación es que tengamos presente, tengamos claro cuál es los datos que hay y de, pues si se pueden o no se pueden utilizar, ¿no? Porque pues a veces alguien tiene como buenas intenciones de decir, ay, pues vamos a incluirla en VIP, pero sí, pero es un estudio a nivel municipal y entonces no hay en VIP a nivel municipal. ¿Sí? ¿Me explico? Sí, ya. No basta como con solo la buena intención de decir, vamos a agregar este tema, sino hay que ver que pues efectivamente haya datos. Bueno, Sagra, pues si no hubiera otra cosa, nos vemos